Bien, alumnos, recuerden, nos toca ver en este momento el curso de literatura. El tema o la sesión número 2 de esta semana nos habla sobre los géneros literarios, ¿no? La semana pasada habíamos visto sobre los organizadores, ¿no?, visuales aplicados a la literatura. El día de hoy lo que vamos a ver son estos géneros literarios, alumnos. Y el libro nos da una pequeña introducción, ¿no? Nos dice lo siguiente, ¿no? Dice esto, y vamos a resaltarlo porque lo que dice sí es bastante importante, ¿no? El libro siempre pone información importante, ¿no? Y lo remarcamos, ¿no?, con rojito. Muy bien, dice, ¿no? El mundo está avanzando, ¿no? El mundo siempre está en constante movimiento. Todo cambia, alumno, todo muta, todo se transforma, todo tiende a renovarse, ¿no? La literatura es parte de ello. La literatura, por ejemplo, no es estática, ¿no? Ha venido cambiando a través del tiempo, a través de las distintas épocas que ha vivido el ser humano, ¿no? En la literatura, ¿no?, en los escritos, en la obra, los seres humanos siempre tratan de transmitir, por ejemplo, sus sueños, ¿no?, sus deseos, sus metas, ¿no?, sus angustias, sus penas, sus amores, las alegrías, ¿no?, cómo se sienten, transmiten el sentir de ellos mismos, sean tanto de hombres como mujeres, ¿no? Y eso no ha cambiado, ¿no? Hasta el día de hoy se sigue dando de esa misma manera, ¿no? Solo que las corrientes literarias van transformándose, ¿no? Nos dice que desde tiempos remotos no siempre se buscó tratar de estudiar el fenómeno de esta literatura, ¿no?, de cómo transmitir estos sentimientos, ¿no? Fue Aristóteles con su poética que trató, él dice, ¿no?, de clasificar la literatura, ¿no? Uno de los primeros que intentó, ¿no? Y lo que vamos a estudiar es eso, ¿no? Cómo se clasifican los géneros literarios, cómo están divididos, ¿no? Y por qué, ¿no? ¿Por qué así ese tipo de división, ¿no? Muy bien, el libro nos habla sobre esto, ¿no? Vamos a resaltarlo. También nos dice qué son los géneros literarios, ¿no? ¿Qué son? Nos dice, ¿no? A ver, alumnos, este tema de qué son géneros literarios lo hemos visto el año pasado, ¿no? ¿Quién me puede decir o quién tiene una idea de qué son los géneros literarios? A ver. Quiero su participación, alumnos. A ver, ¿quién me dice qué son los géneros literarios? ¿O qué saben o qué te acuerdas de lo que viste el año pasado? Bueno, en parte sí, ¿no? Porque los poemas son parte del género literario, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Muy bien. Recuerda que aquí no hay problema si se equivocan, ¿no? Porque están participando, y si participas también es favorable para ti. A ver, otra idea. ¿O se han olvidado por completo? Muy bien, alumnos, ¿no? Entonces vamos a leer lo que dice el libro, ¿no? Dice que los géneros literarios son estos, son grupos, ¿no? Recordemos que cuando estudiamos esto el año pasado, había una división, ¿no? Se separaban por categorías, ¿no? Cada una, sus características comunes, se juntaban en una misma categoría, ¿no? Recordemos, o el libro al menos nos dice en esta parte, que de manera clásica, ¿no?, la literatura se puede dividir en tres grandes grupos, ¿no? El grupo lírico, el grupo épico y el grupo dramático, ¿no? Entonces vamos a estudiar estos grupos, ¿ya, alumnos? Muy bien. Empezamos, alumnos. El género épico. ¿Quién se acuerda algo del género épico? ¿O alguna historia o alguna obra que tú recuerdes que sea del género épico? A ver, ¿quién participa? ¿Quién me dice? ¿Quién se gana su punto? Ok, alumnos, parece que tenemos que empezar, ¿no? Muy bien, el género épico, recordemos, fue uno de los primeros géneros literarios que nació en el occidente, ¿no? Estos datan de la época de los antiguos griegos, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza al género épico, ¿no? Aquí se describen grandes hazañas, ¿no?, de grandes héroes, ¿no?, mitológicos, ¿no?, que son enfrentados sin fin de adversidades, pero que ellos, gracias a su fuerza, a su ingenio, a su valor y a todas las características que tienen estos personajes, van a salir bien librados, ¿no? Acá se mezclan grandes
grandes sucesos heroicos, ¿no? Personajes humanos que logran grandes hazañas casi imposibles de hacer, y también está muy relacionada con la mitología, ¿no? Porque aquí hay una interacción, sobre todo en las literaturas griegas, una interacción de los dioses con los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, en sus guerras, ¿no? Una de las más famosas es la Odisea, ¿no? De cómo es la historia de Odiseo, ¿no? También en otros textos se llama Ulises, que él, después de la guerra, al desafiar al dios Poseidón, sufre un sinfín de desventuras a su tierra Ítaca, ¿no? Y él va a pasar y va a enfrentar bestias mitológicas, cíclopes, va a descender al inframundo, va a pelearse con bestias marinas, ¿no? Y va a salir bien librado, ¿no? De esto, ¿no? Él usando estas grandes hazañas que siempre se representan en el género épico, ¿no? Y esto también se va con el pasar del año, porque esto evoluciona, como les dije al inicio, se va a volver a dar en la Edad Media, ¿no? Ahora se van a contar grandes relatos, ya no de héroes épicos, ¿no? Como la antigua Grecia, ¿no? Sino de historias de grandes caballeros, ¿no? Donde el honor, la lealtad, la lucha por un ideal va a ser exaltado, ¿no? En grandes batallas europeas, como el cantar del mío Cid, ¿no? El cantar de los Nibelungos y demás, ¿no? Donde ellos demuestran grandes victorias heroicas de los caballeros, ¿no? Algo ya muy relacionado a esa época de la Edad Media, ¿no? Por eso les digo, la literatura también se transforma, ¿no? Cambia y se adecua al tiempo. Pues viene lo que es el género lírico, ¿no? Vamos también a remarcarlo, ¿no? Con esto. Listo. Muy bien. El género lírico, alumnos, este género es muy distinto al épico, ¿no? Si el épico cuenta grandes hazañas, grandes historias, grandes relatos, ¿no? En el género lírico, lo que se trata es expresar el mundo interior del autor, trata de expresar sus emociones, sus sentimientos, pensamiento, cómo él observa el mundo, o cómo es su mundo a través de sus ojos, y lo plasma, ¿no? En sus relatos, ¿no? Esto también, ¿no? Nace en lo que es en la Edad Media, ¿no? Tuvo un origen musical en un inicio, ¿no? Por los juglares, ¿no? Y también esto se daba en verso. Y esto va a seguir evolucionando porque se sigue haciendo hasta nuestros tiempos, ¿no? Llamados en versos, ¿no? Acá hay mucho expresionismo, ¿no? Se relata mucho, por ejemplo, el dolor, ¿no? Del personaje principal de la obra, o la alegría, o sus sentimientos, o la emoción, su amar, su sentir, cómo es que él ama, cómo es que él sufre, cómo es que él llora, cómo es que él ríe, ¿no? Cómo es que él toma, ¿no? La vida frente a sus adversidades, ¿no? Condensa, como dice, ¿no? Condensa, relata, ¿no? Lo expresivo de cada autor, ¿no? Acá las importantes: Trombada de Agosto de Jorge Pimentel y Romancero Gitano de Federico García Lorca, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? La fotografía de este escritor, ¿no? Federico García Lorca, ¿no? Que estoy seguro que el año pasado también hemos visto esto de aquí, ¿no? Ahora, también tenemos el género dramático, ¿no? Esto también lo estudiamos el año pasado, no lo voy a poner con verde. Muy bien, el género dramático en un inicio, ¿no? Estaba escrito para que se representante un público, ¿no? Mediante participación de actores y diálogos, ¿no? Recordemos que esto nació en la antigua Grecia, ¿no? Conocían estas interpretaciones en los bosques, ¿no? Y ahí fue naciendo poco a poco, ¿no? En un inicio estaba prohibido que las mujeres interpretaran, ¿no? Estas obras del género dramático, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay mucho diálogo, hay mucha escenificación, ¿no? Tuvo su origen, como le dije, ¿no? En honor al dios del vino Baco, ¿no? Y Dionisio, ¿no? Aquí recordemos de que también se dividía en tres especies, ¿no? Había lo que es la tragedia, la comedia y el drama, ¿no? Siendo la comedia, ¿no? Cuando la historia tiene un final feliz, siendo el drama cuando tiene momentos de felicidad y momentos tristes, y la tragedia, ¿no? Cuando el final es nefasto, triste, ¿no? Termina en un desenlace trágico para los autores o trágico para los personajes, ¿no? Ollantay
que es un género dramático, una historia de nuestro Perú, y Romeo y Julieta, ¿no? Que es una de las más conocidas, ¿no? Que es el género de tragedia, ¿no? Es la especie de tragedia porque al final ambos terminan muriendo, ¿no? Ambos, al ver la muerte del otro, no termina trágicamente. Y no es un final feliz, ¿ya, alumnos? Muy bien, eso es lo que es el género dramático. Vamos a ver también lo que es el género narrativo, ¿no? Vamos a remarcarlo con otro color. Acá hablamos del género narrativo, acá que es narrar, se relatan historias, ¿no? Acontecimientos hechos a través del escritor, ¿no? Se compone, recordemos, en prosa, ¿no? Aquí se construye mucho, ¿no? Hay mucha riqueza en, por ejemplo, construir personajes, ¿no? En cómo describir personajes, describir ambientes, escenas. Recordemos que aquí lo que más sobresale son las novelas, los cuentos y también lo que eran las fábulas, ¿no? Entonces, en estos tres tipos de especies se encuentran dentro del género narrativo, ¿no? Uno de los más reconocidos, ¿no? Es La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa, que es una novela, y Que viva la música de Andrés Caseiro, ¿no? También tenemos, por ejemplo, otro representante peruano muy reconocido, Julio Román Ribeiro, con su novela La palabra del mudo, ¿no? Recordemos que los cuentos son historias, relatos cortos, las novelas son relatos más largos, más extensos, más detallados, y las fábulas son también relatos cortos que nos dan siempre una moraleja al final, ¿no? Eso también lo vimos el año pasado, ¿no? Y por último vamos a ver el género expositivo. ¿Y alumnos? Vamos a con rojo, ¿no? No era con esto, disculpen, con este de aquí, ¿no? ¿Qué nos dice el género expositivo, no? Dice que aquí este género se funda en la creación de historias, ¿no? O sea, no aquí va a haber historias, sino va a haber opiniones personales, ¿no? Opiniones personales, por ejemplo, de un tema en específico, ¿no? Sobre el conocimiento, sobre la ciencia, sobre la política, sobre la filosofía, sobre el arte, la historia, ¿no? Tu opinión personal. Aquí lo que sobresale son los ensayos, ¿no? ¿Y qué es un ensayo? Es tu opinión propia, tú y misma, con respecto a algún tema en específico, ¿no? Como lo que hemos nombrado, ¿no? De repente quieres dar tu opinión sobre el deporte nacional, o sobre la historia del Perú, sobre la filosofía, ¿no? Que hay en este país, o el arte que se desarrolla aquí. Entonces, ese ensayo es tu opinión, ¿no? Uno de los más resaltantes es, en menos en nuestro país, es el ensayo de José Carlos Mariátegui, ¿no? Él da son 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿no? Él acaba de dar su opinión, cómo él ve la realidad peruana, ¿no? Cómo ve, por ejemplo, los problemas, los desafíos, las desigualdades, ¿no? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué los peruanos no sobresalen? Su propia idea, según sus vivencias, ¿no? Aquí no le puedes decir, no le puedes corregir porque es tu propia opinión personal, ¿ya? Entonces, ese es el género expositivo. Expones tu propia idea, tu propio pensar mediante ensayos, ¿ya, alumnos? Muy bien, alumnos, hasta aquí vendría a ser la teoría de la clase.